Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar con este tutorial, este gran tutorial de cómo crear un escenario landscape, o sea, cómo crear un escenario exterior, un paisaje. Lo quería dejar todo en un solo video, por más que se haga largo, pero así le puedo poner en la info, donde, o sea, para que uno pueda ir directamente a las distintas herramientas que uno quiere buscar, porque estuve viendo varios videos de cómo se hacía y estuve viendo lo que había en el marketplace, entonces me pareció potable juntar todo eso en una sola cosa, o sea, no en un curso largo de cómo crear un paisaje y que me parecía bastante largo y después uno quiere volver a encontrar algo, por ahí no se acuerda y es bastante largo como para encontrar. Y por otro lado estaban las herramientas que hay en el marketplace, pero que si uno no sabe usar bien cómo crear un escenario de estos, también se encuentra medio perdido. Entonces me parecía potable sintetizar al estilo de la render todo en un solo video que contenga toda esta info y que después obviamente sirva como guía de referencia rápida para ir a buscar lo que uno quiere. Bueno, vamos a arrancar directamente ya sin más preámbulos. Vamos a crear, voy a hacer como hago siempre, creo una nueva carpeta, le pongo label y voy a crear un nuevo nivel vacío y esto lo voy a grabar dentro de acá de label, le voy a poner de landscape 1. Bueno, para empezar entonces a crear un landscape, lo primero que tenemos que hacer es, esto no vamos a usar este plano, lo vamos a volar y tenemos que ir, yo esto lo estoy haciendo con el Unreal 425, obviamente después en el Unreal 5 yo creo que los menús deben estar más o menos igual, pero lo único que cambia es que como tiene la ventaja esa del Nanite, creo, Nanite, que permite un montón de polígonos, bueno, obviamente nos va a permitir hacer cosas sin bloquearnos mucho la computadora. Pero básicamente esto hay que aprenderlo igual porque es lo mismo hacerlo acá que en cualquier otra versión. Así que bueno, una vez volado ese piso, lo que tenemos que hacer es ir acá a este menú y elegir Landscape. Acá nos va a aparecer entonces esta primera opción, nos va a mostrar ya una superficie, que es la que crea por defecto y que es con la que vamos a trabajar. Pero vamos a verlo esto rápidamente, sin detenernos mucho en detalle, porque como les dije no quería hacer este video, o sea, hacer todo un curso de esto, sino algo más rápido. Acá lo que nos dice es que podemos crearlo desde cero o importar un archivo. Y esto va a ser lo más importante en realidad porque cuando querramos crear un paisaje bastante complejo, nos va a convenir utilizar esto, un archivo que vendría a ser como un mapa de desplazamiento que nos va a permitir ya crear la superficie sin tener que ir con el pincel haciendo montañas y esas cosas, aunque igual después se lo podemos ir agregando, modificando, pero es como que va a ser más realista si está creado de un archivo de estos de desplazamiento. Pero de todos modos, ahora vamos a probarlo creándolo desde cero, porque tenemos que conocer cómo son las herramientas y los pinceles. Así que vamos a utilizarlo así, creado desde cero. Acá lo que nos dice es que nosotros podríamos ya tener los materiales. Esto también es importante porque cuando usemos algo del marketplace vamos a tener que saber qué es. O sea, esta herramienta es con la que vamos a seleccionar los materiales, pero ahora no tenemos ninguno, así que lo dejamos así. Y bueno, después acá nos va a decir la cantidad de layer, va a depender del material que nosotros tengamos. Y vamos a ver esta parte que es más o menos la que vamos a interpretar. Acá lo que nos está diciendo es que este cuadro tiene cada uno de estos cuadrados está dividido en 63 cuadraditos, vendría a ser. O sea, va a ser la cantidad de polígonos que va a tener nuestro landscape. Y a su vez, bueno, 8 por 8 quiere decir que son 8 de acá y 8 acá. Todo esto nosotros lo podemos modificar, como les decía. Y bueno, eso va a depender de cuán pesado no se va a hacer, pero como yo veo que en el Unreal 5 todo eso, la parte de polígonos está solucionado, por eso digo, no conviene mucho detenerse en esto, ya que vamos a usar este plano para aprender a usar las herramientas más que nada. Así que dejándolo así como está por defecto, vamos a poner Create. Y vemos que nos hace este plano que nos aparece con estos cuadrados así porque en realidad requiere que hagamos un build de la iluminación, ¿no? Yo lo voy a hacer, voy a poner una pausa mientras. Bueno, una vez que hicimos esto nos aparecen entonces las opciones de pincel que tiene, o sea, un montón de opciones según como nosotros vayamos a querer esculpir esto. Vamos a ver también brevemente cómo es esto. Por un lado tenemos la dureza, que ya nos viene por defecto en 0,3. Y por otro lado, el tamaño del pincel y la atenuación. Vendría a ser lo que hay entre
estos dos círculos, o sea, vendría a ser como un esfumado, ¿no? Si queremos que sea más marcado o menos marcado. Generalmente conviene que sea una cosa así. Y bueno, el tamaño tenemos que tener en cuenta también de que este es un terreno bastante grande, ¿no? Entonces, poner un pincel grande va a ser una montaña gigantesca por ahí. Así que eso tendríamos que tener en cuenta también. Bueno, vamos a empezar a toquetear esto primero para ver cómo es. Si yo aprieto, obviamente, puedo empezar a esculpir. Y si yo aprieto en la mayúscula, lo que hago es al revés. O sea, puedo ir en forma inversa, ¿no? Ahora vamos a ver, o sea, puede por ahí parecer medio como confuso el tema de los pinceles porque está todo acá, pero es bastante simple. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que una forma del pincel es obviamente esta de círculo con la atenuación, pero si no también tenemos estas dos opciones, alfa y pattern. El alfa lo que tiene es que nos permite utilizar un pincel con una escala de grises, entonces le va a decir dónde tiene que actuar y qué no dentro de ese mismo pincel. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar un mapa de grises. Ahora voy a poner noise. Voy a poner noise y voy a, por ejemplo, usar este. Bueno, y acá lo que podemos seleccionar es auto rotate, que es que va a ir girando a medida que vayamos pintando, ¿no? Bueno, y acá el tamaño, y acá vendrían a ser las capas que tiene esta textura, y cada una tiene un mapa alfa, así que podremos usar cualquiera de esas. Vamos a ir pintando para ver cómo se ve con esto, y vemos que ya le da una onda más de montaña. Importante, esto lo tenemos que tener acá en 6 o 7 porque como esto es algo bastante grande, si no nos va a costar bastante moverlo. Bueno, de la misma manera que nosotros podemos ir levantando el terreno con estos pinceles, tenemos esta opción acá en esculpir de Smooth, que es lo que va a hacer suavizar esto. Depende de la fuerza que nosotros le demos acá, ¿no? Vamos a poner bastante poco. Y vemos que si lo pasamos va suavizando. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, lo pongo de vuelta acá en esculpir. Obviamente si nosotros apretamos la mayúscula, vamos a ir dándole para abajo, ¿no? Ahora porque lo tengo con poca fuerza, pero ahí se va a notar más. Bueno, vamos a ver entonces ahora la otra que tenemos, la otra opción, que es acá, habíamos visto círculo alfa y esta que es como un patrón, que vamos a cambiarle por ejemplo acá la escala y vemos que aparecen como unos puntitos, o sea es una máscara que nos va revelando una especie de tramado que va a ir pintando. Vamos a ponerlo por ejemplo una escala muy pequeña, vemos que aparece mucho más de ese tramado, ¿no? Si nosotros agrandamos la escala, obviamente aparece algo mucho más general. Vamos a ponerlo así en pequeño. Y si nosotros acá, o sea, si nosotros fuéramos pintando, va levantando con ese tramado, ¿no? Vendría a ser una cosa así. Y bueno, acá lo que podemos hacer, que eso también lo teníamos en otro, es la inclinación que le podemos dar a esto. De la misma forma también podríamos suavizar, ¿no? Por último vamos a ver este que dice componente, que es el que yo creo que menos se usa, ¿no? Acá directamente actúa sobre uno de estos cuadrados. Lo puede levantar o si aprieto la tecla mayúscula lo pongo para abajo. Este creo que es el que menos se usaría. Bueno, y ahora vamos a ver, si nosotros volvemos acá a Circle, vemos que tenemos acá tres opciones de pincel. La Smooth, que es la que estábamos usando. Voy a agrandar acá esto como para no darle mucho atenuación y vamos a probar acá a ver cómo lo levanta y vemos claro que es algo podría ser más suave si le diera mucho más follow, ¿no? Vamos a probar ahí vemos que es mucho más suave. Ahora vamos a probar qué pasa si elegimos la lineal. Tendría que ser algo más en punta y bueno, no se nota mucho, pero es un poco más puntiaguda, ¿no? Que esta de acá. Y vamos a ver la última, que es esta, la tip. Y vemos que obviamente es más en punta.
Bueno, esos son distintos tipos de formas de esculpir también, ¿no? Con el pincel. Si nosotros hubiéramos elegido alfa, vemos que nos desaparecen esas opciones. Bueno, de la misma manera podríamos combinar con los otros pinceles, ¿no? Con el de, por ejemplo, vamos a poner el de alfa y podríamos pasarle a estos también. Y vamos a probar un poco con el smooth. Bueno, ahora si nosotros queremos ponernos desde la vista del jugador como para ver qué dimensión tiene esto, tenemos que tener en cuenta que podemos setear esto para que arranque desde donde está la vista de cámara, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy ahí, va a arrancar desde acá hasta caer. Bueno, en este caso se pasa. Vamos a ponernos de vuelta. Voy a seleccionar, por ejemplo, esto. Voy a meterme más o menos por acá. Le voy a dar de vuelta acá a play. Y bueno, acá tengo una vista más o menos como para darme una idea de la dimensión, ¿no? Que van a tener esas montañas. Bueno, hasta acá vimos lo principal, ¿no? Como les decía. Vamos a ver ahora un poco estos pinceles de erosión y este tipo de cosas como para completar todos estos conceptos. Vamos a ver ahora rápidamente porque eso, bueno, cada uno va a probar con los valores que quieran probar, justamente por eso, para que no se haga muy largo el video, pero solamente para saber que existe esto. Los pinceles que tenemos para erosionar, o sea, para darle un poco de erosión a esto a estas montañas que hemos creado. Este es el de erosión normal, vendría a ser. Como siempre tenemos el tamaño del pincel, la atenuación, que es lo que nos da eso ahí, y la fuerza, ¿no? Así que, bueno, y acá el valor, este que es el más importante, que es lo que le va a dar, digamos, la erosión. Vamos a hacer algo así a grosso modo para que se vea y vemos que ahí le hace como obviamente un hundido. Nosotros obviamente seguramente no lo vamos a usar así y vamos a usar un pincel mucho más pequeño y por ahí vayamos trabajando en distintos lugares, ¿no? Pero bueno, eso como les dije, para que no se haga muy largo el video, probando y probando valores, es simplemente para saber qué está y qué se puede probar. El otro tipo de erosión es el de lluvia, que tiene todos estos valores. Y vamos a ponerle acá como si fuera mayor cantidad de lluvia, también este tipo de cantidad de fuerza, y acá hay que trabajar también con la atenuación. Si lo aplicáramos acá arriba, por ejemplo, se vería de una forma bastante grosera, ¿no? Pero bueno, ahí vemos cómo le hunde todo como si fuera erosionado. Vamos a ver ahora este que es el flatten, que lo que hace es aplanar todo a una misma altura. Por ejemplo, si yo hago un clic acá, me va a mantener esa altura a medida que me voy desplazando. Vamos a verlo, por ejemplo, porque va a ser mejor verlo prácticamente. Yo hago un clic ahí y vemos que va bajando todo, porque esto está más alto, entonces lo va bajando para conservar la altura esta. Ahora, si yo me iría a un lugar más bajo, lo va a rellenar seguramente. Vamos a probar desde acá arriba para abajo, por ejemplo. Vemos que ahí va rellenando. Ya, esto me da una idea de cómo sirve para hacer alguna ruta, algún camino, ¿no? Si cliqueamos esta opción de acá, lo que va a hacer es aplanar, pero en el sentido que tenemos ubicado acá el mouse, ¿no? O sea, en vez de ir en horizontal, va a ir aplanando acá de costado. Bueno, acá como tengo un pincel muy grande, se ve de una forma bastante grande, ¿no? Vamos a bajar el tamaño del pincel para que se vea mejor ahí. Ahí vemos que aplana, pero en ese sentido. Vamos ahora a probar el pincel Noise. Vamos a ponerle una escala, bueno, acá viene en 128, es un valor bastante alto. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que va a ser para que suba o para que bajen. Y voz es ambos, ¿no? Vamos a probar a ver con Add, por ejemplo. Vamos a empezar acá. Y vemos que nos levanta todo y tiene bastante intensidad, ¿no? Vamos a bajarlo
Vamos a bajarle acá la escala de ruido. Y vamos a probar de vuelta. Cuanto más tenemos apretado, más sigue subiendo, así que podríamos hacer pequeños clics. Vamos a probar ahora poniendo ambos, a ver. Claro, vemos que a veces baja o sube, ¿no? Depende cómo encuentre el terreno. Y a esta montaña, a ver, vamos a probar de ponerle esta erosión, pero con un pincel con menos fuerza. Aunque para mí la mejor forma acá sería poner, vamos a poner el pincel de esculpir y vamos a poner el de pattern. Siempre tenemos que ver igual cómo se vería esto, ¿no? En la altura de una persona que está ahí. Así que podemos poner play y ver si realmente es muy grande. Bueno, vamos a ver ahora, no vamos a ver todos los pinceles que hay, porque eso pueden por ahí googlear en particular alguno, y si no sería muy largo, como les dije, este tutorial, y la idea era hacer una guía lo más rápida posible, donde veamos todo. Pero bueno, quedaban pincel de por ejemplo, ramp, copy. Bueno, esos no lo vamos a ver acá, pero lo pueden buscar igual y darse una idea de qué es lo que hacen. Lo que sí vamos a ver acá, que es lo que falta, es acá, en esta parte, qué opciones más tenemos. Y las opciones que tenemos acá son las de poder agrandar este escenario o quitar componentes. ¿Se acuerdan que eran 8 componentes por 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, podríamos agregar directamente un nuevo landscape, que lo podríamos llevar, por ejemplo, acá al lado. Entonces vamos agregando más terrenos. O si no, directamente podríamos, por ejemplo, seleccionar acá. Si nosotros, por ejemplo, ponemos 3, vamos a seleccionar de 3 componentes por 3, ¿no? Como vemos acá. Y lo que es importante acá es, si nosotros quisiéramos agrandar esto, supongamos que hubiéramos seguido acá pintando, podemos agregar, por ejemplo, componentes. Si yo, por ejemplo, acá pongo un componente, me pongo en este lugar, me va a agregar un componente ahí, yo podría seguir pintando acá, ¿no? Y bueno, de la misma manera puedo eliminar componentes. Por ejemplo, si quisiera borrar acá, borro ese componente de ahí. O podría borrar incluso algunos de los que ya tengo esculpidos, si no quisiera que se vea, si no sé que no se va a ver esa vista. Entonces borro, por ejemplo, este de acá. Bueno, esto sería lo básico que hay que saber de todas estas herramientas de esculpido y de landscape. Bueno, vamos a continuar, gente, con este tema de cómo construir nuestro landscape, qué opciones tenemos y todo este tipo de cosas. Acá estuvimos aprendiendo cómo se manejaban los pinceles, la parte de esculpido y todo este tipo de cosas. Y ahora vamos a probar volando esto. Y ustedes van a decir, entonces, ¿para qué corno hicimos esto? Bueno, no, es que hay que aprender, saber cómo uno puede esculpir con las herramientas de Unreal Engine. Pero tenemos herramientas para poder fabricar directamente nuestros terrenos, nuestros landscapes, que son mucho mejores, obviamente, porque bueno, acá igual habría que hacer mucho trabajo para que no quede este tipo de, como queda como plastilina, ¿no? Me da la sensación a mí. Pero se puede igual trabajar bien y dejarlo 10 puntos. Pero les voy a dar las opciones que tienen para crear estos terrenos con algún programa. Bueno, lo que hacemos en esos programas es, ¿se acuerdan que cuando nosotros creamos un landscape? Voy a ir acá, este otro nivel que me creé y ya le saqué el terreno. Voy a ir a landscape. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos crearlo desde cero o traer un archivo? Ese archivo es un height-map, o sea, un archivo con escala de grises, que es lo que nos va a dar cómo tiene que levantar el terreno, ¿no? Bueno, para entenderlo bien, ¿qué es esto que se llama height-map? Bueno, yo acá puse PNG porque es una de las extensiones que tiene que tener, o RAW, y les quería mostrar qué era. Y lo que es un archivo, como ven acá, de escalas de grises, de que al importarlo al Unreal lo que va a hacer es levantarlo
con la información que tiene ese height-map y crear el terreno. Hay distintos programas para generar estos archivos, ¿no? Acá vemos que estos son todas distintas formas. Podríamos usar alguno acá, pero tiene que estar en una resolución de 16 bits para que tenga buena información. Y les voy a mostrar un programa que es gratis, pero que no lo vamos a usar porque a mí no me dio resultado. Y otro programa que es de pago, pero sí me dio resultado. Bueno, este es uno de los programas, Terrain Party. O sea, acá supuestamente nosotros buscamos un lugar, podemos agrandar el área y le damos download y supuestamente nos exporta un archivo de esos height-map. Pero yo la verdad que probé y no me dio resultado, no me descargó ninguno, me decía que en esa área no se podía descargar. Así que tendría que investigar mucho más en esto, googlear y ver cómo, si realmente sirve para darles la data, o si no, igual se los dejo a modo de información para que ustedes prueben y vean si le pueden sacar algún provecho. Y si no, lo que tienen que usar es de los otros programas pagos que vi. A mí el que más me convenció es el World Creator, porque vi que es el que más se usa, sobre todo para generar terrenos para Unreal. Y bueno, lamentablemente es pago, ¿no? Tiene acá una versión, pero igual se debe poder probar con una versión free. Y bueno, estos son los tipos de licencias que se pueden sacar: estándar, profesional, enterprise. La profesional seguramente es la mejor porque tiene todas las opciones. Y el precio de $289. Para lo que estamos acá en Latinoamérica, carito, pero bueno, si es alguna herramienta que van a usar todo el tiempo, evidentemente les conviene invertir en eso. Yo igual, para que puedan seguir haciendo el tutorial y practicando, les voy a dejar varios height-map de estos para que ustedes puedan practicar. Voy a tratar de hacer, no sé, tipo unos 10 y se los voy a poner en la info para descargar. Así pueden practicar, pero bueno, les decía qué es lo que tienen que tener como para generar esos archivitos. Bueno, acá entré en el World Creator y este es uno de los terrenos que generé probando con distintas erosiones, y ahora vamos a ver rápidamente cómo poder crear algo de esto, porque este es un programa que tiene un uso, o sea, hay que aprenderlo bastante bien, ¿no? Si no lo quiere usar a full, sobre todo. Pero bueno, yo ahora les voy a mostrar rápidamente cómo podemos crear un terreno para poder exportar ese archivito de escala de grises. Así que voy a iniciar uno nuevo. Bueno, esto es lo que a nosotros nos aparece apenas nosotros lo abrimos. O sea, nos aparece este terreno ya de muestra con algunas elevaciones y erosiones en su terreno. Como ven, ya esto es bastante bueno. Pero vamos a ver ahora rápidamente cómo lo podemos modificar. Por empezar, acá le vamos a poner para Unreal. Yo vi que algunos le ponían 2017 por 2017. Esto lo conservan en 1 metro. Y tenemos que ir más acá abajo. Acá donde dice Custom Base Shape, tenemos que cliquear acá y Edit Shape. Acá nos van a aparecer estas cositas que son para que nosotros podamos mover esto para arriba o para abajo. En este caso yo lo tengo acá con esta selección de planchado, pero le voy a poner esta selección de este círculo y esto para poder mover para arriba o para abajo. Y así podemos ir moldeando nuestro terreno. De distinta manera, ¿no? Después podemos ir acá abajo y esta es la parte donde le podemos agregar ruido. Si nosotros quisiéramos tener más puntos de estos para levantar, tendríamos que llevar esto a 0. Vemos que aparecen todos esos puntitos ahí. Y ahora, bueno, podríamos levantar, o sea, de forma más sectorizada, ¿no? También lo que podemos hacer es aplanar todo el terreno. Si nosotros quisiéramos hacerlo desde 0. Y ahí empezamos a levantar lugar por lugar. Bueno, acá fui levantando más. Esto lo movemos igual que en Unreal, ¿no? Con las teclas A y S. Por ejemplo, con la tecla W me acerco, con la tecla S me alejo. D para el costado, A para el otro costado. Bueno, eso es lo mismo que en Unreal. Bueno, voy a levantar un poco más el terreno y después seguimos. También tenemos una forma de esculpir por área, ¿no? Si no queremos hacerlo así con puntos. Tenemos que elegir acá. Tenemos que elegir acá, tenemos que elegir que le queremos agregar un área. Por ejemplo, vamos a poner un área
chica de este tamaño. Acá tenemos que tildar esto y ahora vamos a esta parte de acá para que nos habilite esto. Vamos a elegir uno de estos pinceles y bueno, vemos que acá podemos ir esculpiendo por zonas. También podemos bajarlo, ¿no? Vamos a probar con otro pincel. Vemos que solamente es en el área esta que elegimos, ¿no? Si yo hago acá, no pasa nada. Bueno, ahora volvemos acá. Más o menos así va quedando nuestro terreno. Y vamos a la parte esta de filtros, que es la más importante. Podemos agregar la cantidad de filtros que queramos y esto depende si nosotros queremos distintos tipos de erosiones, montañas o de tipo de relieve que le querramos dar a nuestro terreno, ¿no? Acá puedo cambiar el nombre. No sé, voy a poner montaña. Y acá es donde puedo agregar el filtro. Esto según la versión que tengan. Esta creo que no es la última la que tengo yo, pero bueno, acá les aparece cómo puede quedar, ¿no? Depende de lo que nosotros elijamos. Bueno, vemos que tenemos distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, Alien, que es este tipo de paisaje, con estas dos opciones. Y así es como está nuestro terreno y así es como quedaría. Vamos a aplicarlo, a ver cómo queda, y vemos que lo transforma. O sea, tomando, acá está lo que habíamos modificado aparte nosotros, tomando todo eso, le aplica todo ese tipo de cosas. Y seguramente esto también lo podemos ir cambiando, ¿no? Dándole más fuerza o no. Y acá le podemos agregar más o menos ruido. Vamos a agregarle otro filtro más. Y le voy a poner cañón, a ver cómo era. Este es el que más me gusta porque le da tipo de erosión. Vamos a aplicar este a ver cómo queda. Y lo que pasa acá no se nota mucho por el otro filtro que le damos. Igual podemos borrar. Vamos a borrar este primero que era tipo Alien. Y voy a ir bajando esto para que no quede tan puntiagudo. Queda como un terreno más rocoso con de esos tipos de erosiones como de agua, ¿no? Bueno, como verán, tiene infinidad de cosas para probar, pero básicamente esto es la forma de ir trabajándolo, ¿no? A medida que uno lo va conociendo puede ir haciéndolo más como uno quiere, ¿no? Y no así probando, bueno, y viendo cómo queda, pero al principio obviamente van a tener que hacer este tipo de pruebas para ir tomándole la mano. Bueno, yo voy a probar un poco más con algunos filtros y después seguimos. Bueno, como le dije entonces, o sea, obviamente es un programa que tiene muchísimas opciones para crear relieves y para aprender bastante bien, pero como en este video la finalidad es aprender cómo es el flujo de trabajo, más que nada qué tenemos que usar, vamos a ir a la parte importante ya que es cómo exportar este heitemap. Vamos a ir acá y le vamos a elegir acá en Surface. Vamos a elegir esta opción y acá vamos a elegir PNG. Acá vamos a elegir Unreal, que es lo que vamos a usar nosotros. Y vamos a recordar la escala en Z. Vamos a anotar esta escala de acá.
Y en realidad acá en vez de PNG solo voy a elegir PNG 16, que es lo que nosotros necesitamos que tenga 16 bits. Acá voy a tildarla ahí y listo, ya podemos exportarlo. Yo lo voy a exportar con este nombre, HM2 PNG. Supuestamente ahí ya quedó exportado. Vamos a ir entonces a Import File. Vamos a buscar el archivo este que grabamos, que era el HM2 PNG. Vamos a darle a abrir y acá vamos a poner la coordenada de Z que habíamos anotado, que en mi caso era 87, y le damos importar. Bueno, y ahí como ven nos aparece el mismo terreno que creamos en World Creator sin tener que haber acá esculpido todas estas montañas y haber hecho la erosión y todo ese tipo de cosas. Nos aparece todo lo mismo acá. Así que esta es la forma rápida de ver las opciones que teníamos para hacer los landscape. Y bueno, ahora lo que tenemos que seguir es ver cómo los vamos a texturizar esto, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver, para ir terminando este video, también de una forma rápida cómo podemos ponerle materiales, sin tener que hacerlos obviamente todo porque llevaría mucho más tiempo, al terreno ese que hicimos, ese landscape que creamos con de World Creator o con el que ustedes hayan hecho de forma manual con los pinceles de Unreal. Yo para eso tengo este pack no es gratis, pero está bueno tenerlo porque hay varios de este muchacho Joy Gart que tiene de todo. Y la verdad que para hacer landscape es lo que te soluciona la vida porque tiene todo lo que es texturas, terrenos, bueno, de todo tiene. Pero habría que, igual hay que saber cómo aplicar ese tipo de cosas, ¿no? Por eso hice todo este video, porque es lo que me encontré. O sea, no era solamente descargarme esto, sino usarlo en otro terreno, esos mismos materiales. Así que bueno, pueden tener este o cualquier otro. La operatoria va a ser igual lo que vamos a hacer. Yo lo voy a hacer sobre este que ya tengo, pero bueno, es probable que ustedes tengan otro asset de acá de Marketplace o alguno que sea free. Así que bueno, acá ya volviendo a Unreal tengo mi landscape que creé con estas montañas así bastante erosionadas y le agregué Brushify, que es este asset del Marketplace, ¿no? Lo mandé directamente a este proyecto. Y eso me va a hacer que me descargue todas estas carpetas. Así que bueno, vamos a ver cómo tendríamos que hacer para agregarle material a esto de una forma rápida. Vamos a elegir primero el landscape, esto que está acá. Acá es donde vamos a poner el material que vamos a sacar de acá, que está en esta parte. Y voy a bajar hasta la carpeta que dice materiales, landscape, y ahí me van a aparecer estos dos. Este es el que está acá, es el instance, así que voy a usar este y lo voy a mandar acá. O sea, voy a seleccionar el material y lo voy a poner acá. Bueno, en este momento no estamos viendo nada, ¿no? Todavía. Vamos a ir acá a la parte de landscape, vamos a seleccionar esto y vamos a seleccionar acá Paint. Y vemos que ya nos aparece entonces, esto es lo que no nos aparecía antes porque no teníamos ningún material, nos aparecen todos los materiales de esto que acabamos de agregar. Lo que pasa es que ahora para que nosotros lo podamos agregar tenemos que clicar acá en más, elegir esto y nos va a decir que lo grabemos en una parte acá de nuestras carpetas. Esto le damos OK, es algo que necesita Unreal. Y ahí es como que entonces, recién ahí es como que lo aplica. Ese que yo agregué primero es el de Grass. Tendría que hacerlo para todos. Voy a hacerlo con, por ejemplo, con este, nieve. Y vamos a elegir también esto de acá. Bueno, lo podría hacer con todos. Tendría que hacer un rebuild de la luz, pero no lo voy a hacer ahora para que no tarde. Y para verlo mejor, porque nosotros estamos viendo re lejos esto, vamos a poner el personaje en algún lugar que pueda estar caminando por ahí. Por ejemplo acá, como yo tengo seleccionado acá, que le dé, cuando le doy play vaya donde está la cámara, va a caer más o menos ahí. Y ahí vemos que, como les decía, ya tenemos un material aplicado, ¿no? O sea, sin tener que hacer nada prácticamente. Nosotros igual acá podemos seguir pintando esto. Supongamos que voy a salir y le voy a sacar un poco de velocidad porque si no va a ir muy rápido.
Y bueno, nosotros acá tenemos seleccionado un pincel con esta dureza. Bueno, acá lo mismo, el tamaño y la atenuación. Vamos a ver, por ejemplo, si queremos pintar con algo que se note bastante, ¿no? Esto desierto. Así que lo vamos a agregar este también. Y teniendo seleccionado este, vamos a pintar acá. Y vemos que lo cambió, ¿no? Vamos a ir de vuelta por ahí abajo. Ah, bueno, no cayó ahí, pero bueno. Vamos a ver dónde estaba, que estaba acá. Bueno, vemos que entonces podemos cambiarlo con los materiales, ir pintando el terreno con los materiales. Y además está buenísimo por eso, porque no tenemos que hacer los materiales, sino que lo encontramos ahí ya de cualquier cosa que nosotros nos descarguemos. Nos borrar un montón de tiempo. Vamos a ver cómo se ve bien de cerca. Tenemos el pasto que teníamos antes. Y ahí teníamos eso. Bueno, yo voy a dejar este video acá porque, como les dije, esto era a grandes rasgos, ¿no? Para ver todo este tema del landscape, y luego voy a seguir haciendo más tutoriales para ver más en detalle cómo crear escenarios, bueno, con más en detalle, ¿no? O sea, no algo tan rápido como hicimos acá. Pero me parecía en este video era una forma de ir entendiendo todas estas cosas del landscape y los terrenos, cómo se hacen, y los materiales, cómo se aplican y ese tipo de cosas. Así que espero que les sirvan, porque yo cuando me quise empezar a meter con esto, me empecé a encontrar como que no entendía mucho cuando agarraba ya los tutoriales hechos. Incluso un tutorial del gran amigo de Just an Idea, que es muy bueno y hace muy buenos tutoriales, pero cuando me fijé el tema de terrenos y vegetación no entendí nada de lo que hizo. Era un montón de tiempo haciendo los materiales, y la verdad que estando los materiales ya todos hechos en el marketplace, hay partida para el techo, materiales de vegetación. Entonces, salvo que a uno le encante hacer eso, ¿para qué va a perder el tiempo, no? Si uno ya tiene todo listo y los puede empezar a poner. Bueno, como les dije, entonces voy a dejar este videito acá, y en el próximo crearemos cosas más en detalle, y así profundizamos un poco más en todos los conceptos que vimos en este video. Espero que les haya servido, me despido muy atentamente y nos veremos en el próximo videito.